no tiene un momento específico para entrar. Está viendo poco a poco dónde va a poder. Hola, muy buenas tardes. Estamos desde Librería Bonilla, comenzando la presentación del libro A Buen Entendedor, Pocas Palabras de François Dabain, bajo el sello de nuestro nuevo proyecto que se llama Catástrofe Editorial. Catástrofe Editorial es una editorial que parte, o un sello editorial que parte, interesado principalmente en expandir un poco el conocimiento y no centrarnos tanto en el pensamiento mexicano, sino abrirnos un poco más al mundo con un pensamiento un poco más extenso. Para esta presentación de este nuevo sello, estamos muy contentos de que abrir este nuevo sello con este libro de François Daboin, llamado A Buen Entendedor, Pocas Palabras, que es un libro que a mí principalmente me interesa mucho. Es un enfoque desde el Quijote para entender un poco la teoría de François. Estamos muy contentos con abrir este sello con esta editorial, y es principalmente un buen puntapié inicial. Hoy nos acompañará Luis Fernando Macías, Luis Tamayo, Alberto Montoya, François, por supuesto, y Ángela Silva, que hoy quien va a ser de nuestra traductora y que también es, por supuesto, la traductora del libro. Los dejo en este momento con Alberto Montoya. Muchas gracias, André Ursúa. Muchos saludos a toda la audiencia y desde luego principalmente a François Daboin. Muchas gracias también a Ángela Silva por la traducción del libro, que es una excelente traducción. Casi uno puede estar leyendo ese libro como si estuviera escrito originalmente en español. Llevó años la traducción, irla mejorando, y pues a mí me gustó mucho cómo quedó el libro. También saludos a Luis Fernando Macías, a Luis Tamayo. Y pues bueno, es un libro muy esperado, desde hace varios años, que pudimos primero leerlo en francés, y luego en el año pasado, que incluso pues hicimos, hay una presentación en Querétaro, en la Cineteca Nacional. Pero bueno, ahora el libro ya está perfectamente terminado, con un excelente diseño. Me parece que quedó muy bonito el libro, la espera valió la pena. Tiene ahí unas imágenes también muy bonitas. Pues tal vez podría, no voy a hablar demasiado porque pues yo creo que lo importante hoy es que escuchar a François Daboin, pero voy a mencionar algunas cosas que pues casi se me fueron ocurriendo de ayer a hoy para poder iniciar mi comentario sobre el libro. Eh, Primero, pues bueno, el título originalmente, A Bon Entendeur Salud, que en español se traduciría como A Buen Entendedor Salud, que en español es distinto, ¿no? Creo que es mucho más amplio el sentido que se le da, que es al buen entendedor pocas palabras, y que justamente yo creo que recoge ahí mucho de esta sabiduría de los proverbios que vienen en el libro, retomados de Sancho Panza y Don Quijote, y que nos hacen pensar muchas cosas, ¿no? La importancia de, de ir más allá de lo que se dice oficialmente, de los discursos, de las ideologías, el poder de las imágenes, el poder de la locura también para poder reflexionar. Entonces, estas frases como a buen entendedor, pocas palabras, pues siguen siendo totalmente vigentes, las usamos todo el tiempo, así como usamos esa expresión de ver moros con tranchetes, que es pues totalmente quijotesca. Uno ve cómo la literatura de Cervantes
está tan presente actualmente, incluso que cuando hablamos de la locura, pues lo mencionamos constantemente, ¿no? ¿De dónde vienen esos moros? Se trata de todo caso de poder pensar, ¿no? El tema del libro, pues aborda distintas disciplinas. Es un libro que alude, está dirigiéndose constantemente, y toda la teoría de François Dawan y Jean-Max Godelier son coautores del libro, aluden a distintas disciplinas y a estar en un diálogo permanente con esas disciplinas, atravesado todo el tiempo por la literatura, la historia, la antropología, la poesía, el teatro, el cine. No, desde luego que va todo eso haciendo que nos enriquezcamos en la posibilidad de escuchar a nuestros pacientes, ¿no? Otra de las cosas que estuvimos viendo ya en las últimas semanas fue la cuestión de la portada. La gente de Editorial Bonilla nos propusieron dos portadas y se las mandamos a François Dawan, y todos los compañeros que hemos estado participando en esto habían elegido primero la imagen de un Quijote reflexivo, con el gesto típico del melancólico creativo, ¿no? Como Rodin, o como el Ángel de Durero. A mí me gustó en principio mucho esa imagen, pero después François dijo también primero eso, pero después inmediatamente protestó, y en su protesta yo alcancé a escuchar un rechinido de Rocinante, que protestaba diciendo, ¿cómo que me van a dejar fuera? Y entonces François y su nieta Jean dijeron, no, 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 que sea la otra portada, la portada donde va el Quijote con su lanza, cabalgando y nuevamente listo para el combate, en esta ocasión para combatir a la perversión. Es la secuela, es el segundo libro, donde el primero nos va a enseñar casi capítulo por capítulo un análisis psicoanalítico verdaderamente extraordinario de cómo entender la locura y el trauma, y nos va dando los principios para enfrentarnos y para no salir corriendo de los locos, sino para acompañarlos, para ir con ellos juntos como sus escuderos, como ese segundo en combate, que es el origen que ella nos menciona, y Jean-Max, la palabra terapón, el segundo en combate. Entonces, yo inmediatamente comprendí por qué ella prefería esa segunda imagen. Hace 2 años que estuve por ahí en París, en su casa, de repente me encontré ahí, estando con ella, platicando en una de sus mesas, un libro para iluminar. Y después me contó François la anécdota de ese libro, que pues sí, son de mediados de los 40, tal vez un poco antes, la edición creo que es del 43 o del 42, que es el Don Quijote para iluminar. No sé si André lo puede poner para compartir un momento, mero. ¿Lo puedes dejar un poquito más? Esa imagen, pues nuevamente, bueno, ahí no solo está Cervantes, sino también Robinson Crusoe. Ese fue su primer libro de François. Y andaba con él por todos lados cuando todavía apenas no aprendía a hablar. A lo mejor podía decir mamá o oui, o no, pero fue su primer libro, y esa fue su primer, tal vez, esos colores que pudo haber utilizado, su primer lanza para empezar este trabajo épico que ha hecho durante tantos años junto con Jean-Max, en búsqueda de saber más sobre la locura, sobre la posibilidad de hacer una transformación, una metamorfosis de las personas que están bajo el trauma,
y de cómo llevarlos a la creatividad. Esta imagen se parece mucho justamente a la imagen que es la portada del libro, el Quijote cabalgando a Rocinante. Hoy en la mañana también vi un meme porque ahora la inteligencia artificial ya puede incluso adivinar hasta lo que uno está pensando, no hace falta que uno lo esté verbalizando. Estoy bromeando, ¿eh? Pero encontré un meme, una caricatura muy simpática del Quijote, donde justamente hace referencia a Rocinante y dice, no hay camino sin Rocinante, ni locura que no esconda un sueño noble. A veces hablarle al caballo es también hablarle al alma. Entonces, pues yo creo que eh, eso es para hablar de la portada, para hablar del origen, y bueno, ahora tenemos la fortuna de recibir el segundo libro en español del Quijote. El primero, aquí tengo la portada, fue publicado en Fondo de Cultura Económica, pues una edición de Fondo de Cultura Argentina. Creo que ya está casi anotada la edición. Y como les decía, ahí nos muestra, retomando a muchísimos autores que han trabajado con la locura, que han trabajado con el trauma, los van integrando, todos estos interlocutores. Hace rato estábamos hablando de Wittgenstein, pero también todos estos pioneros del psicoanálisis como Frida von Rachmann, Benedetti, Avi Barbour, los va integrando, incluso hasta, hasta su maestro Lacan, que tanto habla de él y que muchas veces hace críticas terribles hacia él o hacia el mismo Freud, va integrando lo rescatable de cada uno de ellos y va aplicando la literatura de quijotesca en las enseñanzas, sus enseñanzas en el trabajo con los pacientes. Es muy interesante porque no solo es el psicoanálisis aplicado a la literatura, como muchas veces hacemos, o incluso a veces lo hacemos con el cine, donde los elementos teóricos que tenemos los aplicamos ahí, sino acá es también al revés, ¿no? Estas lecturas quijotescas nos van dando muchos elementos para poder trabajar con los pacientes. En ese sentido, son maestros del psicoanálisis. François Dawan plantea que la lectura del Quijote es casi un libro que tendría que uno leer para volverse psicoanalista. El Sancho Panza, ¿no? Es casi como pionero en lo que sería el acompañamiento terapéutico, utilizando estos principios de Salmon, que implican el estar ahí junto a esa persona que está totalmente en la literalidad y que poco a poco va pasando al mundo del lenguaje, se va reconstruyendo un nuevo lazo social. Creo que, bueno, Luis Tamayo ha mencionado mucho que los textos de François y Jean-Max de alguna manera son un paradigma, un nuevo paradigma para trabajar y para teorizar la locura. Y yo creo que eso es bien interesante porque nos da nuevos elementos, agrega cosas, como todo autor, como la palabra literalmente quiere decir aumentar, va aumentándonos las posibilidades nos va dando más armas para combatir, para enfrentarnos a la locura, pero no solo es la locura de la que pueden sufrir los pacientes que les llaman psicóticos, como hace en el primer libro, sino el segundo libro, que este que se presenta hoy, pues, y justo por las situaciones que vivió el propio Cervantes, donde le plagiaron, donde hubo un intento ahí de sacar un segundo Don Quijote, un falso Quijote, donde pues era totalmente humillado, donde atentaban a sus principales lazos, a sus principales símbolos, como era el Sancho Panza y la Dama de los Pensamientos, la Dulcinea, y habla justamente de cómo el Quijote entonces tiene que retornar. Entonces, el trabajar con la locura necesariamente y es inseparable de poder pensar que también hay otro tipo de locura,
muy vigente, muy actual, yo creo que siempre es vigente. La de los locos narcisistas, la cual ella considera que es un tipo de lazo social que le llama perverso, donde lo que buscan es la destrucción del lazo social. Van en contra del eros, van en contra de la vida. Es ese narcisismo que lo que hace es buscar destruir, ¿no? Es su goce. Entonces, el humor, el ingenio, la fidelidad entre el terapón y el Quijote, pues van contando esas aventuras. Algo que es muy interesante en este libro, además, que es, se va alternando con historias clínicas, ¿no? Por un lado, entonces, la reflexión del segundo Don Quijote, y por otro lado, va enriqueciendo con casos clínicos por este gran, maravilloso, excelente clínico que era Jean-Max Godelier, que nos comparte sus casos y que son realmente de un ingenio y una capacidad de observación clínica maravillosa, como él justamente planteaba esta idea de que el trauma se dirige al trauma y cómo él justamente, como tanto nos ha repetido también François, uno tiene que trabajar con su propio inconsciente, uno tiene que codelirar también a veces, o como dice, permitir el delirar bien para poder estar junto al paciente, ¿no? Dejar la idea del diagnóstico, de las etiquetas, de la idea de la estructura, porque acaba siendo al final una idea que paraliza, que limita. Podría hablarles hoy muchos de esos casos que son, realmente a uno lo atrapan. Yo utilizo ya muchas veces sus libros como libros para trabajar con los alumnos. Eh, entonces, pues yo sí celebro muchísimo, me da mucho gusto estar ya nuevamente presentando su libro, ahora de manera virtual. El libro ya en físico, al parecer, ya nos dirá André, pero va a salir ya en unos meses y incluso estamos pensando hacer una presentación en octubre en espacios universitarios y posiblemente también en la Cineteca, donde vamos a proyectar la película de Madre Loca, junto con la presencia de Mickey Ball y François Dawan. Bueno, ya hice un comercial, pero ahí se va, posiblemente ahí vamos a vender el libro al buen entendedor, pocas palabras, y pues yo termino con esto, y pues muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, por tu intervención y por supuesto el libro ya va a estar a partir de la próxima semana disponible para la compra en todo el mundo por impresión bajo demanda y en octubre ya tener una presentación como corresponde con ya un libro más, digamos, ya impreso todos los ejemplares. Ahora, para continuar con la presentación, los dejo con los comentarios de Luis Fernando Macías. No te escuchamos, Luis. Tienes que activar tu micrófono. Tú. Luis, Ya, tu ya micrófono. activé mi Ahí, micrófono. perfecto. No quería. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes ya. Bueno, me da mucho gusto estar en esta ocasión que nos facilita un grupo de amigos. Primero, pues la editorial Bonilla Artigas, que nos da la oportunidad de comentar el libro que se animaron valientemente a sacar como segunda parte, ¿no? Como segunda parte, y a que venga la autora o una de los autores a presentarlo y a platicarnos sobre él, como probablemente le hubiera gustado a Cervantes presentar a él la segunda parte de Don Quijote. Como ustedes saben, la segunda parte de Don Quijote
Don Quijote está escrito en 2 partes, es todo un hito, no solo en la historia de la literatura, sino en la historia de la configuración de las comunidades literarias, y también es toda una historia o un hito en la historia de la configuración de la cartografía sociográfica y sociológica de la España de su tiempo y del inicio de, de nuestras identidades virreinales. Como ustedes saben, el Quijote aparece una vez y después alguien se lo tranza, como si no hubiera salido, digamos, de esta cultura a la que orgullosamente pertenecemos. Se lo tranza y dice que se da la autorización de publicar la segunda parte de Don Quijote sin Cervantes, ¿no? Y por lo tanto sin padre. Y circulan. Hoy le llamaríamos plagio. Igual con una de esas, el autor Avellaneda se hubiera ido a ser magistrado de la Suprema Corte en algún país vecino. Pero se plagian el libro de Don Quijote, o por lo menos la autoría, el título, el nombre al personaje, y se crea una especie de segunda parte. Y quizá esto es uno de los hitos que hace posible entender la pertinencia de la aparición también de esta segunda parte de una reflexión sociológica, histórica, psicoanalítica, de un trabajo de investigación que nos ofrecen Jean-Max Godellet y François Dabuan en este libro de A buen entendedor, pocas palabras, que aparece como un después de Don Quijote para curar la melancolía. Y me quiero referir a eso de manera puntual, de manera para señalar que en la historia y en la anécdota de la producción de Cervantes, la aparición pues de un segundo retorno, de un retorno de Don Quijote, una segunda salida de Don Quijote, que es como lo conocemos o como lo aprendemos en la escuela, no es un asunto de series como nuestro mundo contemporáneo está acostumbrado a imaginar la historia, ¿no? Hoy basta con que Netflix o cualquier otro gran productor de textos históricos remasterizados nos ofrezca la sensación de la continuidad de la historia, ¿no? Si estamos pensando en el 1, 2, 3, 348 y continuará, ¿no? Probablemente Cervantes no sabía que iba a escribir la segunda salida de Don Quijote, y no sé si estaba en los planes de Jean-Max y de François sacar un segundo Don Quijote o un retorno de Don Quijote en su momento. Pero felizmente me parece que aparece, y que aparece ahora, después también de mucho trabajo de pensamiento y de reflexión sobre lo que podría significar, lo voy a decir un poco así, una situación en la intersección entre el psicoanálisis, la sociología, la historia, y donde se puede abordar el desafío teórico y clínico de hacerse cargo de la locura, ver de la psicosis, ¿no? La locura, algo que está mucho más a la mano, mucho más cercano, ¿no? Una sociología de la historia que sí aborda desafíos teóricos, pero también una discusión con las herramientas teóricas, con los anclajes consabidos, con las prácticas a veces anquilosadas de lo que se da a llamar el campo psicoanalítico en su versión clínica. ¿Qué hay que decir? ¿Qué hay que decir y a quién hay que rescatar?
probablemente haya que rescatar alguna verdad, ¿no? La verdad del hijo, vamos a decir, plagiado, secuestrado, robado, de un Don Quijote que antes de hacer su segunda salida ya estaba en la boca de muchos y ya circulaba como un libro por otro autor. Aquí, pues, usando y no queriendo abusar de esta figura, quiero, con cierta sencillez, participar y compartir con ustedes lo que a mí me parece que es la importancia de este libro así, a buen entendedor, pocas palabras. Pero es un a buen entendedor, pocas palabras, fruto, como dije antes, de una investigación. Una investigación que se viene construyendo sobre una forma de entender cómo la ruptura del lazo social, cómo la vivencia o la experiencia de la catástrofe es, así se va a llamar el sello en el que va a aparecer este libro, ¿no? Marca el encuentro y el sentido de los acontecimientos históricos, porque define, por un lado, la manera como la gran historia se desarrolla y nos interpela colectivamente a todos, pero también como la pequeña historia encarna, encaja y vive la catástrofe de la ruptura del lazo social, o a veces la ruptura, el desgarramiento o la explotación. Nunca por causas de la vida misma de la sociedad, sino por la intervención de una fuerza llamada, si ustedes quieren, la perversión sistémica de una fuerza que quiere apoderarse de la libertad, que quiere apoderarse de la vida y del desarrollo mismo de la vida, la guerra. La guerra es como la catástrofe universal, la guerra que construye, destruye, que mata, que revive, la guerra que forma y deforma actores y personajes sociales. Y bueno, finalmente el guerreador de nuestra historia, el guerreador de nuestra contemporaneidad en muchos sentidos latinoamericana, Don Quijote, el defensor de viudas y huérfanos, el desfacedor de tuertos, el hijo de Cervantes, es secuestrado. Déjenme ponerlo un poco así. Y alguien le tiene que dar la palabra, le tiene que devolver la palabra a ese hijo secuestrado. Alguien se tiene que hacer cargo de los efectos en la historia de la primera locura de Don Quijote, pero alguien también tiene que hacerse cargo de la ruptura en la historia que causan los efectos de las catástrofes en los vínculos y en los lazos entre las personas. ¿Por qué leer un libro hoy en día que tiene que ver con esto, con historia, con sociedad, con psicoanálisis, con casos clínicos, pero que utiliza y además crea y recrea una lectura que probablemente nunca terminamos de hacer, que es la lectura de Don Quijote? Pues no voy a spoilear, no les voy a contar de qué se trata completamente todo el libro, porque luego ni lo compran, y el chiste es que todos nos comprometamos a echarle un ojo, a usarlo y a crear una herramienta de trabajo y de discusión en esta edición maravillosa que vuelve otra vez a darnos la posibilidad de imaginar cuál es la función en el imaginario colectivo, o cuál es la función en las plantillas para decodificar nuestro presente, que puede tener una figura tan casi fundamental y fundacional como el Quijote para la construcción de una representación de nuestra vida. El libro de François Sagan y de Jean-Max Godellet nos presenta nuevas y frescas noticias para la historia con este, a buen entendedor, pocas palabras. La historia colectiva y el trauma social, que son parte de los temas que abordan, probablemente nos plantean que la psicosis no puede entenderse si no se tiene en cuenta el impacto de los traumas colectivos. Por un lado, de las guerras, de las revoluciones, de los cataclismos sociales
que impregnan generaciones y que se transmite de generación en generación esa impronta de una o de otra manera, por un lado, y por otro lado, las consecuencias de esa impronta que se escenifica en subjetividades, voy a decirlo así, desechuradas, enloquecidas, descompuestas, que una cierta ciencia y en algún momento quiso llamar psicosis. Sí, la catástrofe social y sí, desde luego, la forma como aquello roto queda impregnado y aparece otra vez en el delirio, en la palabra, en la actuación de aquellos que buscan y así insaciablemente, ¿no?, un modo de estar en el mundo. Bueno, un poco esta es la historia contemporánea, ¿no? Es la historia también de nuestro México, es la historia de nuestros desaparecidos, es la historia de nuestros suicidios emergentes, es la historia de nuestras comunidades perplejas ante la devastación de la violencia. Y es muy probable que un Cervantes después de la guerra se haya encontrado la guerra interna también en esta sociedad en recomposición, pero también profundamente herida, hechurada y deshilachada por las guerras y por las guerras internas, por la emergencia de otras formas de dominación y de otras formas de manifestación de la política y probablemente también de la perversidad en la sociedad. No me voy a alargar mucho porque entonces no tenemos tiempo de disfrutar lo que nos puedan decir, además, nuestros otros colegas y la misma Françoise Davoine. Pero me gustaría cerrar este comentario diciendo, se trata este regreso de Don Quijote, este libro a buen entendedor, pocas palabras, de una investigación que tiene varios elementos a considerar. Sí, desde luego, los apuntes y la impronta de una original pedagogía clínica de la locura. Clínica de la locura y clínica de la protección contra la perversión, por un lado. Por otro lado, también es un texto de denuncia y de invitación a no permitir el intento de destrucción y de aniquilamiento que ejerce sobre la locura, que es una forma de denuncia y una forma de exhibición de los estragos de la catástrofe, como denunciar al sujeto sin fe y sin ley, decía hace poco Françoise, cuya única misión, cuya única forma en la vida es la de ridiculizar, denostar, banalizar, destruir, acaparar y convertir en sujeto de un comercio cualquier emprendimiento vital. Y eso es lo que encontramos en este segundo, tanto en el libro del Quijote segunda parte, ¿no?, un Quijote que sale a ser, entre comillas, producto de una farsa, de un escarnio, de un plagio, y a luchar por reivindicar la razón de su sinrazón. Y de la misma manera aparece un libro que pone al mundo psicoanalítico, al mundo sociológico y al mundo de la historia en el camino, vamos a decir, de un importantísimo desafío. Si hay un psicoanalista viable y posible para los próximos años, para los próximos siglos, tendrá que ser un sujeto que pueda colocarse en la posibilidad de dar lugar a la reconstrucción simbólica, a la escucha del lenguaje del delirio, a entender la locura como resistencia, a atraparse en la propia lectura, a entender y a leer el trauma colectivo, a entender que la historia también nos hace parte de una transferencia y sobre todo a ser cómplices como Sancho. Eso hace que nazca no solamente un loco que investiga, sino que nazca un coinvestigador que acompaña, que establece
que dialoga, que está, que sufre, padece y en algún sentido se aproxima y cura la locura con su propio loco. Sancho el analista, un nuevo personaje que viene al mundo gracias a estos trabajos. Bueno, esto es lo que yo tengo que compartirles y creo que en el libro lo van a encontrar de una manera mucho más coherente y bien dicha y sobre todo bien escrita. Muchas gracias a François, muchas gracias a la editorial. Muchas gracias, Luis Fernando, por tu presentación. Ahora me gustaría, no sé si está por ahí, me gustaría que Ángela Silva nos pudiera comentar un poco de la traducción del libro. La voy a agregar al escenario en estos momentos. Y también, ya que comience, que presentemos ya a François, quien va a estar en pantalla también en estos momentos. Hola, buenas tardes. Un segundo. Ya. Buenas tardes. Pues yo voy a ser muy breve. Para mí fue un placer. Fue muy difícil, pero también fue un placer trabajar en este libro, que está verdaderamente muy bien escrito. Como traductora, siempre me estoy enfrentando con libros, con textos que casi hay que reescribir bien para después traducirlos. Y en este caso, no. En este caso, el libro era una belleza. Se nota que Françoise es una escritora, podría escribir literatura. Estaba extremadamente bien escrito, pero planteó problemas desde el principio, desde el título, ¿no? Por ejemplo, a bon entendeur salut, que es un proverbio que en español es a buen entendedor, pocas palabras, pero que en francés quiere decir literalmente a buen entendedor o a buen escuchador, la salvación. Le salut puede ser la salvación. Y el bon entendeur es el que entiende bien, pero también el que oye bien. Entonces, el que oye bien se salvará. Y ya desde el título era como, oh, ¿cómo le hago? Porque aquí hay un juego de palabras, dejo el proverbio tal cual, o privilegio el sentido, y al final pensé que los proverbios eran importantes en el libro de Cervantes, pero también en el libro de François. Entonces elegí poner el proverbio equivalente en español, pero pues sí, había muchos desafíos y muchas veces me tuve que parar, fumar un cigarrito, tomar un tequilita y reflexionar. Y bueno, de cualquier manera fue un gozo. A veces también, yo creo que es el único libro que he traducido en el que me ha hecho llorar. 2 veces pasé por cierto fragmento escrito por Jean-Max y lloré. Es un libro único. Yo también soy psicoterapeuta, entonces como traductora, como psicoterapeuta, como persona, fue un libro muy enriquecedor. El español mismo de Cervantes fue un desafío, porque François ponía fragmentos de Cervantes, pero en francés, de una excelente traducción hacia el francés, pero yo tuve que recuperar eso, encontrar de nuevo, François me ayudó a encontrar de nuevo esos fragmentos en el original de Cervantes, y a veces eran difíciles de entender. Por ejemplo, no sé, Cervantes escribe, este hombre es muy esforzado, y eso quería decir, este hombre es muy valiente, o hablaban de una acémila, y era una mula, o decía, me siento, huelgo desorientado, y el huelgo desorientado quería decir me siento perdido. O un zagal, que es un pastor joven. Entonces, a veces el mismo español me costaba trabajo entenderlo para ver de qué estábamos hablando. Fue todo un pequeño desafío.
entre el francés, el español de ahora, el español antiguo, pongo o no pongo notas de página para que le entiendan al español de Cervantes. ¿Cómo hago con las distintas ediciones de Cervantes? ¿Qué página pongo de referencia? En fin, pero fue un gozo y espero que lo disfruten muchísimo. También ustedes. Gracias. Hola, buenas tardes. Ahora toca, por supuesto, la autora quien va a ser, nos va a hablar un poco del libro. Ángela nos va a hacer una traducción de lo que ella nos comente. François, por favor, si puedes activar tu micrófono, te lo agradezco. Ah, ya lo activé yo, lo pude activar yo. Voilà. Entonces, hola, buenas tardes. Ángela, también tú si nos puedes generar la Sí, sí, traducción. sí. Alors d'abord, un grand merci aux présentateurs, à ceux qui ont présenté le livre de façon extraordinaire. Gracias a las dos personas que presentaron el libro de manera tan extraordinaria, en primer lugar. À Angela, qui est vraiment fidèle, une fidèle traductrice, et même plus que ça, une amie. Y a Ángela, fiel traductora incluso, y más que eso, incluso amiga. Et aux éditions Bonilla, à Andrés, qui peut vraiment qui peut donner mes remerciements à l'édition Bonilla, parce que je suis très fière d'inaugurer cette collection catastrophe. Ça, je ne pouvais pas être plus honorée que ça, puisque le livre est la conséquence d'une catastrophe éditoriale pour Cervantes. Et Alberto et Luis Fernando l'ont bien expliqué après le rapt du plagiaire qui a voulu abîmer, enfin, avilir le livre, le premier livre. Un instant, Françoise. Bueno, y gracias también a la editorial Bonilla. Andrés, por favor, transmite mi agradecimiento a toda la editorial, porque estoy muy orgullosa de inaugurar esta colección Catástrofe. Qué honor para mí, porque es cierto, el libro, el segundo libro de Don Quijote, es la consecuencia de una catástrofe editorial para Cervantes, como ya lo dijeron Alberto y Luis Fernando. Es algo que se produce después de un plagio. Et donc, on voit que la folie est une arme. Vemos entonces que la locura es un arma. Contre la perversion que Cervantes appelle, alors là je parle espagnol, la depravadad de nostra eta. Tu diras ça mieux que moi, Angela. Que es una lucha contra la perversión que Cervantes llama la depravación de nuestra época. C'est un livre politique. Y es un libro político. Anti-mafia. Anti-mafia. Et après l'attaque que Cervantes a reçue des collègues. Y después del ataque que recibió Cervantes de sus colegas, car le faussaire a été payé par des grands intellectuels de Madrid qui étaient jaloux qu'un auteur inconnu ait un succès mondial. Porque el falsificador fue pagado por grandes intelectuales de Madrid que estaban celosos de que Cervantes hubiera tenido un éxito mundial. On dit même que dans ces gens qui ont payé Avellaneda, il y avait Lope de Vega. Incluso se dice que entre estas personas que le habían pagado a Avellaneda estaba Lope de Vega, el Avellaneda el falsificador. Qui trouvait le Don Quichotte le livre le plus nul du monde. Y Lope de Vega decía que Don Quijote era el peor libro del mundo. Donc, Cervantes, qui est ne s'est pas Cervantes, après l'attaque du faussaire, ne s'est pas déprimé. Después del ataque del falsificador, no se deprimió. Il avait survécu à 5 ans de guerre et 5 ans d'esclavage. Él ya había sobrevivido a 5 años de guerra y de esclavitud. Et il repart à l'attaque. Y volvía a salir al ataque. Avec son fils qui va le chercher
dans sa maison. con su hijo al que va a buscar a su casa. Et il enrôle, dans le prologue, il enrôle aussi le lecteur. Y Cervantes enrola no solamente a Don Quijote, su hijo, sino también al lector. Il nous donne une mission. Nos da una misión. Et il dit, je ne vous en dis pas plus, alors nous ignorons. Y él nos dice, y ya no les digo más con respecto a la misión. Es decir, que nosotros ignoramos de qué se trata. Et on finit par comprendre au fur et à mesure de la lecture. Pero terminamos por entender conforme leemos. Où il nous entraîne dans le château du duc et de la duchesse. Porque él, en el libro, él nos arrastra al castillo del duque y de la duquesa. Qui est un château mafieux. Que es un castillo mafioso. Où ils sont attirés avec beaucoup d'éloges. C'est la première fois qu'on les traite avec tant d'honneur. Y los atraen ahí con elogios. Es la primera vez que tratan con tantos honores a Don Quijote y a Sancho Panza. Et simplement pour les utiliser, est mieux se moquer d'eux, est mieux les casser, comme on dit en français. Y los atraen solamente para usarlos, e incluso para burlarse de ellos, y más todavía para romperlos, como se dice. Et peut-être que là, le lecteur comprend sa mission. La plus belle page du livre, c'est au moment où Don Quichotte décide de partir du château sans rien dire. Y ahí es cuando entendemos nuestra misión. Decimos, ok, esta es la misión. Y la página más bella del libro es cuando Don Quijote decide irse del castillo sin decir nada. Et il se retrouve libre sur la route avec Sancho. Y entonces él se encuentra de pronto ya libre en el camino junto con Sancho. C'est la plus belle page, c'est un hymne à la liberté. Y esta es la página más hermosa porque es un himno a la libertad. C'est ça la mission. Esta es nuestra misión. Du lecteur, c'est de défendre la liberté. La misión del lector es defender la libertad. Je vais juste maintenant sauter par-dessus tout le roman pour arriver à la fin. Y ahora me voy a saltar toda la novela para irme hasta el final. Qui est la mort de Don Quichotte. Que es la muerte de Don Quijote. Et beaucoup de commentateurs y muchos comentadores ont dit que c'était vraiment mélancolique, que c'était tout à fait à l'opposé du but de Cervantes, de lutter contre la mélancolie, justement. Y muchos comentadores decían, ay, es un libro muy melancólico, pero no, eso sería exactamente lo opuesto de la intención de Cervantes. Cervantes estaba luchando contra la melancolía. Il fait mourir Don Quichotte pour que plus personne ne puisse écrire de suite. E hizo que muriera Don Quijote para que nunca nadie más pudiera escribir una secuela. Et il dit, à la fin, Don Quichotte dit, Cervantes dit, qu'il raccroche sa plume, qui est aussi sa lance, au râtelier. Qu'il accroche au râtelier. Je ne sais pas comment on dit en espagnol, au râtelier. Il accroche. Y entonces al final Cervantes dice, cuelgo mi pluma, dejo ya mi pluma, igual que uno deja ya finalmente la lanza en el estante, voilà. Que es el lugar donde se ponen digamos, en el estante de las herramientas. Alors, dans le livre que j'ai écrit, j'ai été très frappée en le relisant récemment, donc que j'ai écrit avec Jean-Max, puisque Jean-Max... Este es un libro que escribí yo con Jean-Max. Et c'est Jean-Max qui écrit toutes les cas cliniques. Jean-Max escribió todos los casos clínicos. Oui. Et j'ai été très frappée par la fin, le dernier cas qu'il raconte. Y
Y a mí me impresionó mucho el final, el último caso que él narra. Pendant qu'il l'écrit, il est à l'hôpital. Cuando lo escribió, él ya estaba en el hospital. Il sort d'une grosse opération et de soins intensifs. Él estaba saliendo de una operación muy dura y estaba en los cuidados intensivos, en terapia intensiva. Alors on lui donne de la morphine. Entonces le dieron morfina Et je vais le voir tous les jours. y yo lo iba a ver todos los días. Et un jour, il me dit, je suis content, je délire, comme Don Quichotte. Y un día me dijo, que estoy súper contento porque ya también yo estoy delirando como Don Quijote. Je vois Don Quichotte. Alors, il y avait un appareil pour prendre la température dans l'oreille, un appareil métallique au mur. Y había un aparato metálico en la pared, que era un aparato para tomar la temperatura en el oído. Et il me dit, c'est le casque de Don Quichotte. Y él me dijo, ese es el casco de Don Quijote. Salut, collègue. Hola, colegas. Et quand je lis ce passage, le dernier cas qu'il raconte où il est à l'hôpital. Y cuando yo leo ese fragmento, el último caso que cuenta, cuando ya está en el hospital, où on croit qu'il va mourir, le médecin avait dit que Jean-Max, enfin, il nous l'a dit bien après, il lui donnait 3 mois à vivre. y el médico nos había dicho que Jean-Max ya solamente, bueno, más bien el médico nos dijo después que en ese momento ya nada más le daba a Jean-Max 3 meses de vida. Et il a vécu 4 ans de plus. Pero en realidad vivió 4 años más. Grâce à son collègue Don Quichotte. Gracias a su colega Don Quijote. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là parce que le second Don Quichotte donne énormément de courage. Y me voy a detener con esto porque el segundo Don Quijote nos da muchísima valentía. Aujourd'hui, dans l'époque actuelle, comme l'ont très bien dit Alberto et Luis Fernando. Y nos da valentía para enfrentarnos a lo que nos tenemos que enfrentar hoy, en la época actual, como lo dijeron muy bien Alberto y Luis Fernando. Et je pense que la collection Catastrophe, c'est aussi une façon de sortir de la catastrophe. Ça permet d'écrire des livres pour sortir de la catastrophe. Y yo creo que esta colección Catástrofe es una colección que justamente nos puede dar herramientas para salir de la catástrofe. Voilà, et je vous remercie tous. Muchísimas gracias a todos de todo corazón. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, François. Ahora nos gustaría tal vez agregar al escenario a los presentadores y darle unos minutos, tal vez que si el público que está conectado en este momento quiere hacer alguna pregunta, la puede dejar en el chat sin ningún problema. Oui, Angela? Voilà, te voilà de retour. No sé si alguien dentro del público quisiera hacer una pequeña presentación o alguno de los mismos presentadores quisiera comunicar alguna duda que haya quedado con François. Yo sé que ya conocen bastante su obra, que no es tan necesario, pero sí en el sentido de algo que se haya dicho en la presentación que les gustaría recalcar también. Tal vez solamente mencionar que ha estado muy movido y el chat. Hay muchos comentarios de felicitaciones por el libro. Agradecemos mucho la predisposición que tuvieron de estar en la presentación, tanto al público como a los presentadores, y agradecemos mucho las felicitaciones también que nos están dando para todos. Tal vez para finalizar la presentación, me gustaría informarles que durante la semana, en el mismo evento que se creó para esta presentación, va a estar el link
de compra, tanto la compra virtual, digamos el PDF del libro digital, como la solicitud de compra del libro físico. Entonces ya durante esta semana, más tarde el viernes, va a estar todo colgado tanto en Facebook como en nuestras redes sociales, en todas nuestras redes sociales y en nuestra página, que es principalmente la página de Bonilla Artigas Editorial. No sé si quieran dar unas palabras finales, Alberto, Luis, una despedida. ¿Cómo dice la canción? A ver, vas, Alberto. Bueno, pues muy, muy emotivo, sobre todo, me parece. Estamos muy contentos todos. Realmente es un trabajo de muchos años. Yo tuve la oportunidad de conocer a François y a Jean-Max en el año 93 en la Biblioteca de México, cuando los trajo la Escuela Lacaniana. Después ya no los invitaron, pero los hemos invitado nosotros. Y bueno, yo a partir de ese momento que se presentó la Folie Wittgenstein, la locura Wittgenstein, pues yo dije, bueno, qué bueno, no estoy, ahora sí que ya tengo colegas, como decía Jean-Max cuando vio aquel aparato mecánico colgando. Ya vemos, yo me integré a ese grupo de Quijotes que con frecuencia nos reunimos, gentes de varios países, para contar nuestras aventuras. Hemos vivido muchas aventuras y pues yo simplemente estoy muy agradecido de haberlos conocido. Me cambiaron como el destino, porque yo había estado trabajando con pacientes psicóticos en clínicas, en comunidades terapéuticas, y pues tenía ese discurso psiquiatrizado de la psiquiatría, incluso del mismo psicoanálisis, y donde no había una salida, no había un destino distinto que al del encierro, que al de la normalización, a la banalización, al no escuchar justamente, ¿no? Y entonces, bueno, ahí descubrí que había otros autores que había que integrar, que había otras herramientas y sobre todo la posibilidad de darle lugar a la literatura, a la fantasía, al cuento, a la poesía, al sentido del humor, porque yo creo que en contraste con aquellos analistas que no hablan, que son neutros, porque yo creo que este libro además justamente plantea una crítica muy buena, muy profunda hacia la neutralidad del analista, sobre todo en el trabajo con la psicosis, ¿no? O con la locura, como decía Luis Fernando, la locura es algo más amplio, porque ser neutral implica complicidades. Hay un caso ahí bien interesante del que habla Jean-Max, donde lo primero que se fijó fue en una playera del paciente que decía cómplices. Y desde ahí se metió a hacer un análisis que atravesó varias generaciones y cómo aquel acto de aquel paciente que era una especie de Santa Claus que regalaba cheques en los centros comerciales en Navidad, él se puso de su lado y se volvió ahí su acompañante, su terapón, y fue como una posibilidad de reivindicar lo que hicieron pues sus ancestros, como muchas veces es lo que hacen los ancestros, que puede estar del lado de las mafias, como decía François. En otra generación va a venir alguien para limpiar el linaje, para reivindicar también a los suyos. Otras cosas que aborda también que tienen que ver con el tema, que es algo que yo creo que es súper importante, es el efecto que tiene el trauma a partir de la traición de los suyos. Ese es otro concepto muy interesante que ellos retoman de un psicoanalista que ha trabajado con los veteranos, Jonathan Shane. Y bueno, en fin, hay muchas sorpresas con ese libro, pero sobre todo, yo creo que esto que dice François al final es un libro que le da a uno valentía, que le da a uno ganas justamente de combatir en estos tiempos donde justo se trata, y es algo a nivel mundial, ¿no?
de no dejarse vencer, de no paralizarse. Y es el ingenio y la locura misma como otra forma de ingenio que nos ayuda a combatir la perversión. Eso es lo que yo agregaría. Sí. Pues si me das un minuto, yo también daría, ¿cómo dice la canción? Despedida no les doy porque no la traigo aquí, pero, pero sí quisiera señalar 3 cosas a partir de haber escuchado siempre con tanto cariño a François y a mi querido Alberto. Si ustedes se fijan, en realidad el libro es como si hubiera sido escrito por otros Cervantes y otros Quijotes en la historia, vamos a decir, reciente o en la historia contemporánea, ¿no? Otros psicoanalistas, voluntarios o involuntarios, de campaña o de circunstancia, que estuvieron ahí próximos ante el dolor y que no se rajaron, que no se echaron para atrás y que estuvieron al lado de su loco, de sus otros, vamos a decir, Sanchos, ¿no? Otros Quijotes, otros Sanchos que han venido escribiendo a lo largo de la historia, algunos conocidos y otros no tanto. Algunos en la historia de la medicina, otros en la historia de la literatura, otros en la historia de la sociología y otros en la historia cotidiana que la hacen en el papel de Don Luis, en el papel de Don Loco o en el papel de cualquier otro personaje importante, porque eso es lo que hizo Cervantes, coimplicarnos a todos en su trabajo. Y a mí lo que me deja la reflexión de François es también una invitación. Hemos sido, bueno, decía, y lo decía muy bien André, no solo para México, sino para América Latina. Aquí, perdón que me ponga un poquito a veces también lo local, ¿no? Pero está bien que nos haya gustado ser hijos de la Malinche, ¿o no? Y que hayamos salido gritando por las calles también, asustando y gritando, ¡ay, mis hijos! ¿No? Pero también podemos ser hijos de Cervantes, ¿no? También podemos ser hijos del Quijote. Y también podemos salir a la calle y también podemos salir a otros lugares, no solamente a gritar, ¡ay, mis hijos!, sino acompañando a nuestros hijos o siendo hijos de nuestros padres y realmente evitando que esta violencia sorda, mafiosa, que controla al mundo y que nos trae a los consultorios alguien que dice, estoy diagnosticado con esquizofrenia. Bueno, no, estás verdaderamente en la catástrofe, mi hermano, y ojalá podamos estar todos junto con Bonilla Artigas, con François y con todos ustedes, verdaderamente en la catástrofe. Hay mucho que hacer. Gracias. Hola, buenas tardes. Por supuesto, tenemos un par de preguntas, las voy a poner acá en la pantalla. Por favor, aquí es la primera. ¿Cuál era la perversión contra la que peleaba Don Quijote? Bueno, el primero que quiso luchar contra la perversión no fue tanto Don Quijote, sino Cervantes, que luchaba contra sus colegas que lo querían matar. Qui voulait tuer son âme. Que querían matar su alma. Et de la même façon, si vous lisez l'arrivée de Don Quichotte dans le château, on pourrait dire c'est un château sadien, comme du marquis de Sade, de sadisme. Y también cuando vemos la llegada de Don Quijote a este castillo sádico, porque era como de la época de Sade, era un verdadero sadismo. Le duc et la duchesse commencent à les séparer, à les diviser, à les monter l'un contre l'autre, pour mieux tuer leur âme. Lo primero que hacen el duque y la duquesa es tratar de separarlos, de dividirlos, de ponerlos uno contra el otro para
lograr asesinar su alma. Tu n'as plus besoin d'écouter le téléphone pour le moment. Ah oui. François. D'accord. Alors, la perversion, je la définis toujours comme une relation, pas comme une personne perverse, mais comme une relation. Une relation où il s'agit de transformer quelqu'un en chose, en instrument. Y bueno, yo la perversión siempre la defino como una relación. No hablo de una persona perversa, sino de una relación que intenta transformar a una persona en cosa, en instrumento. Et on la trouve dans la littérature, ça a toujours existé. Elle est modulée selon les périodes, mais la grande littérature contient toujours ce genre de combat. Y bueno, en la literatura siempre vemos este tipo de combate, este combate siempre ha existido, modulado según la época, pero la gran literatura siempre es un combate en contra de la cosificación. J'ai travaillé récemment sur un auteur qui adorait Cervantes et qui a voulu écrire un Don Quichotte au XVIIIe siècle. C'est Tristram Shandy de Laurence Sterne. Et quand il est... Y bueno, yo he trabajado mucho con un autor que adoraba a Don Quijote y que incluso quiso escribir un Don Quijote en el siglo XVIII. Y estoy hablando aquí de Tristram Shandy de Laurence Sterne. Et lorsque c'est un livre dans lequel l'auteur raconte comment il écrit en même temps qu'il écrit. Es un libro en el cual el autor cuenta cómo está escribiendo el libro al mismo tiempo que él lo escribe. Et quand il n'a plus d'idées, quand il est complètement désespéré, sa page reste blanche, il invoque Cervantes, il invoque l'esprit de Don Quichotte. Y cuando ya no tiene más ideas, cuando está desesperado, cuando su página se queda blanca y no sabe qué escribir, entonces invoca a Cervantes, invoca el espíritu de Don Quijote. Et ce livre, Tristram Shandy, était le livre préféré de Wittgenstein. Y este libro de Tristram Shandy era el libro preferido de Wittgenstein. Et aussi du président des États-Unis, Jefferson. Y también del presidente de Estados Unidos, Jefferson. Donc, qui était contemporain, et presque contemporain. Donc, vous voyez que ce sont des livres politiques. Que era casi su contemporáneo. O sea que ustedes ven que estos son libros políticos. Voilà. Pour la liberté. En favor de la libertad. Alors, il y a une autre... Dice, Creo que había otra pregunta, ¿verdad? exacto, hay un comentario y hay otra pregunta. Voy con el pequeño, o sea, hay muchos Exacto, comentarios, pero Carmen, bonjour Carmen, bonjour Carmen Tinajero, je la connais Hola, bien. Carmen Tinajero, la conozco bien a Carmen. Sí, dice, solo quiero agregar que François cambió radicalmente mi clínica en relación a la psicosis con oportunidad de transmitir su enseñanza y de constatar que hay transferencia en la psicosis. Changé radicalement ma clinique par rapport à la psychose et il m'a donné l'opportunité de transmettre son enseignement et de constater qu'il y a transfert dans la psychose. Ça, c'est très intéressant, oui. Oui, parce que Freud disait... Eso es muy interesante, efectivamente, porque Freud disait que il n'y avait pas de transfert avec la psychose. No había transferencia en la psicosis. Et Lacan a laissé planer le doute. Y Lacan siempre dejó que planeara por ahí la duda. Il a écrit à la fin d'un écrit sur la psychose, il a écrit qu'il laissera ce problème de côté, mais il ne veut pas l'aborder. Y él escribió al final de un libro sobre la psicosis, de un texto sobre la psicosis, que él dejaba este asunto de lado, este punto de lado, pero nunca lo quiso abordar realmente. Et moi, je pense que c'est même Freud, sur ce point-là, et Lacan sont d'arrière-garde. L'avant-garde, c'est Don Quichotte. Y yo pienso que Freud e incluso Lacan, con respecto a esto,
son no la vanguardia, sino la retaguardia. La vanguardia aquí fue Cervantes con su Don Quijote. Muchas gracias. Y la última pregunta que tenemos, y con esto cerramos, es, Merci, dice, François. querida Davoine, ¿la resistencia contra la prevención es un cierto trabajo de la escritura y un cierto modo de asumir la muerte? Nous avons Etelvina Bernal qui dit, chère Françoise, la résistance contre la perversion est un certain travail d'écriture? Bien sûr, Est-ce une certaine manière d'assommer la mort? bien sûr. D'assumer la mort? Enfin, je ne sais pas ce que tu entends par assumer la mort, mais en tout cas de faire face. Bueno, Hola. no sé qué es lo que tú entiendes como asumir la muerte, pero en todo caso sí es una manera de hacer frente. Parce que Cervantes, comme au bagne et à la guerre, Porque igual que en los trabajos forzados a los que sometieron a Cervantes o en la guerra, a vu la mort en face. En esos dos lugares Cervantes vio la guerra de frente, directamente. Wittgenstein aussi. Y Wittgenstein también. Et les analystes qui travaillent avec la psychose, comme Bion, Y los analistas que trabajan con la psicosis como Bion, était un ancien combattant de la guerre de 14, il a vu la mort en face. él era un antiguo combatiente de la Primera Guerra Mundial. Él vio la muerte de frente. Et ça permet de travailler avec des patients qui ont vu la mort en face, qui sont passés par là. Y esto permite trabajar con pacientes que vieron la muerte de frente, que pasaron por ahí. Et de trouver le chemin de la vie à partir de là. Y encontrar el camino de la vida a partir de ahí. C'est-à-dire de pouvoir la transmettre à ses descendants. Es decir, poder transmitirla a sus descendientes. Bueno, muchas gracias a Alberto, a Luis, a Ángela y por supuesto a François por esta oportunidad, por presentar el libro con nosotros, por confiar en nosotros para publicar el libro. Y bueno, con esto cerramos la presentación. Muchas gracias a todos. Merci, merci Andrés. Gracias, Andrés. Gracias. Merci Alberto, merci Angela et merci Luis Fernando. Gracias, Muchas Alberto. gracias. 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 Muchas gracias al público y nos vemos en la siguiente presentación. Hasta pronto. Merci au public également et on se voit lors de la prochaine.